La construcción del acueducto de Querétaro fue iniciado en 1726 y concluido en 1738. Tardó aproximadamente 12 años en completarse. El motivo de la construcción: abastecer de agua potable a la creciente población de Querétaro, que hasta entonces dependía de fuentes y manantiales lejanos e insuficientes. Así que comienzo con esta primera imagen donde se alcanza a ver la ciudad de Querétaro a lo lejos. ¿Qué opinan? Un 1900 puede ser. Probablemente esta también de un 1900. José Antonio Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, fue un noble español que financió gran parte del proyecto como obra piadosa. Se dice que fue motivado en parte por su relación con una monja del convento de capuchinas, quien le pidió ayudar a solucionar la escasez de agua. Diseño y características. Tiene unos 1280 metros. Número de arcos 74 en cantera rosa. Altura unos 23 metros en su punto más alto. Cantera y mortero, los materiales. El estilo influencia de la arquitectura romana en su diseño, aunque adaptado al contexto novohispano. Se utilizaron trabajadores indígenas y mestizos. La obra incluyó no solo arcos visibles, sino una red subterránea de canales y cajas de agua. El agua provenía de manantiales en el Cerro de la Cañada y era conducida a la ciudad mediante gravedad. El acueducto cruza la entrada este de la ciudad de Querétaro. La más visible es la que atraviesa la calzada de los Arcos. Es considerada una de las obras hidráulicas más impresionantes del Virreinato de la Nueva España. La construcción coincidió con una época de gran prosperidad económica en Querétaro ligada al comercio, la ganadería y la minería. Tengo por ahí una colección de fotografías, todas del arco, de los acueductos. Acueductos, mira, del acueducto. ¿Qué tal esas fotografías? Casi por lo regular vemos que son 1900. A propósito del ferrocarril, en el año de 1882 fue la llegada del ferrocarril a Querétaro. Trazaron sus vías por debajo de uno de los últimos arcos, es decir, por donde ahora es Bernardo Quintana para ser más exactos. Por donde ahora se conoce como el Camellón Central Bernardo Quintana. El ferrocarril que venía de la Ciudad de México llegaba a Querétaro a una estación que estaba situada en lo que ahora es Avenida Constituyentes, junto a la Alameda. El ferrocarril cruzaba por debajo de los arcos, luego por lo que ahora es Plaza de las Américas, tomaba Constituyentes y hasta llegada a la estación. De ahí seguía su ruta hacia Celaya, Irapuato, León. Luego se iba hacia el norte, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, hasta llegar a Ciudad Juárez. Pocos años después se decidió cambiar el curso del tren y quitar las vías que pasaban por debajo para evitar el deterioro del monumento. Durante el Porfiriato 1876-1911, que es el rango que rondan más o menos estas fotografías, hubo un interés notable por embellecer ciudades y resaltar su herencia colonial como parte del proyecto de modernización y orden. En este contexto,
El acueducto fue restaurado y preservado como monumento histórico bajo políticas de conservación y patrimonio impulsadas durante el Porfiriato. Se realizaron mejoras urbanas en Querétaro que afectaron el entorno del acueducto, como la calzada de los Arcos y otras avenidas. Se empezó a ver el acueducto no solo como una infraestructura hidráulica, sino como un símbolo del progreso y herencia cultural, algo común en la visión nacionalista del Porfiriato. Luego me encontré esta fotografía. Según parece, el 25 de noviembre de 1916 ocurre la llegada de Carranza a Querétaro. Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista y líder de facto del gobierno, llegó a Querétaro para instalar el Congreso Constituyente, que iniciaría sesiones el 1 de diciembre de 1916. Querétaro fue elegida como sede del Congreso para evitar conflictos en la Ciudad de México, aún inestable por la Revolución. Sin duda, su entrada triunfal debió haber sido por el acueducto de Querétaro. A lo largo de la calzada de los Arcos, Carranza sería recibido por una gran multitud, autoridades locales, bandas de música, representaciones civiles. De hecho, hay algunas fotografías y crónicas de esa época que muestran la llegada en tren, seguida por un desfile o caravana por la ciudad. La importancia simbólica de ese hecho con la llegada de Carranza a Querétaro marcaría el inicio del proceso que culminaría en la Constitución de 1917. Zona arqueológica El Cerrito. Se ubica en la corregidora Querétaro, a unos 7 kilómetros del centro histórico. Se asocia con los toltecas y posteriormente con otomíes y chichimecas. Su uso centro ceremonial y político importante se mantuvo en uso hasta la llegada de los españoles. Base piramidal con varias plataformas, restos de esculturas, altares y patios ceremoniales. Presencia de tumbas y enterramientos que revelan una intensa actividad ritual. El nombre El Cerrito viene de la apariencia de la pirámide cubierta de vegetación antes de ser excavada. Durante mucho tiempo los lugareños pensaban que solo era un cerro natural. Tras la conquista, los españoles prohibieron el uso ceremonial indígena del sitio. En el siglo XVII o XVIII se construyó una capilla católica sobre la cima del montículo, ya cubierto de tierra y vegetación. Parecía un cerro natural. El objeto era cristianizar el espacio y borrar su simbolismo indígena. Esta capilla fue usada para misas ocasionales y peregrinaciones, pero con el tiempo se abandonó. Durante el siglo XIX, muchas zonas arqueológicas fueron olvidadas o reutilizadas como canteras, campos de cultivo o miradores. La cima del Cerrito fue usada por grupos locales. Incluso se han hallado restos de muros de piedra coloniales y republicanos encima de las estructuras prehispánicas. En el siglo XX, algunas construcciones menores fueron removidas durante los trabajos arqueológicos. Muchos pobladores antiguos creían que el Cerrito era el hogar de los dioses o espíritus poderosos. Según la tradición oral, en la cima vivía el Gran Cue, un espíritu o deidad que protegía la región. Por cierto, ese edificio que está en la cima, a mi parecer, no tiene parecido con algún tipo de iglesia, pero para nada. De hecho, en ocasiones se me imagina más parecido a un fuerte militar. Y por ahí encontré un comentario al respecto. Decía: se dice, mi bisabuelo me alcanzó a contar que allí almacenaban el grano y estaba tapado con vigas y palos y ramas, carrizos, y encontramos indicios de municiones. Era también un fuerte, un visor para cuidar las siembras, y sí, fue habitada. Abajo, como a 7 metros, existe una cueva donde se almacenaban granos y cosas de valor, y más abajo está la verdadera pirámide. Se mandó tapar la cueva
con cemento y la foto se muestra una ermita de 5 metros por 4, donde fue destruida por personas. Ese era el testimonio del hecho y aún está activa la persona que me contó esto de esta maravillosa historia. Explorando las huellas del pasado que aún respiran entre nosotros, los invito a observar esta hermosa fotografía del año 1900. Nos encontramos en la calle Juárez, en pleno corazón de Querétaro, frente al imponente edificio del Banco de Querétaro. ¿Qué vemos aquí? Un edificio de arquitectura sobria pero elegante. Balcones de hierro forjado, grandes ventanales. Todo parece sacado de una postal europea. Pero esto es México en el cambio de siglo. Miren los detalles. Las mujeres con largos vestidos y sombrillas. Los hombres de traje, sombreros de copa o bombín. Los carros de caballo, las calles tranquilas y una ciudad que, aunque no rugía con los motores del siglo XX, ya mostraba su sorprendente sofisticación humana. Pero más allá de lo visual, esta imagen nos hace preguntas incómodas. ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Crees que vivían mejor o peor que hoy? ¿Dónde quedaron esas formas de vida en calma, esa dignidad arquitectónica? Esta no solo es una foto vieja, es una ventana. Y nos gusta asomarnos a lo que otros prefieren no mirar. Plano de Querétaro, 1919. Una mirada al trazado ferroviario. Aquí les comparto el plano de la ciudad de Querétaro de 1919, donde se puede apreciar con gran precisión el trazado de las vías del tren en esa época. Una de estas vías pasaba por debajo de los emblemáticos arcos de Querétaro. Este plano ha generado mucho interés. Respecto con una duda frecuente sobre el mapa, como preguntó Jaime Medina Mora, sobre qué significan las vías primarias y vías secundarias. Las líneas de colores en el plano representan el tendido de 3 líneas ferroviarias distintas que existían en ese entonces. Línea azul, Ferrocarril Nacional. Línea verde, Ferrocarril de Acámbaro. Línea roja, Ferrocarril Central. No se trata de vías primarias o secundarias en el sentido estricto, sino de líneas pertenecientes a diferentes compañías, cada una con rutas y funciones específicas. Las 3 líneas ferroviarias mostradas en el mapa son vías primarias, ya que corresponden a sistemas de comunicación nacional. Ejemplos de vías secundarias serían las que conectaban zonas industriales locales, como la zona industrial Benito Juárez o la antigua vía a la fábrica industrial del hierro. Las vías que pasaban por debajo del acueducto eran las del antiguo ferrocarril central. Querétaro del ayer. El Jardín Cenea, allá por 1920. Hay fotografías que no solo capturan una imagen, sino que congelan el alma de una ciudad. Hoy viajamos un siglo atrás. Esta imagen, tomada en el corazón de la ciudad, nos muestra un lugar icónico. El Jardín Cenea, flanqueado por la entonces pujante Avenida Juárez. Un Querétaro silencioso, elegante, lleno de árboles y sombra. Un Querétaro que aún respira al ritmo de los pasos, no de los motores. Los árboles eran muchos, altos, generosos. Cúpulas de hojas daban cobijo. En aquel entonces el jardín aún conservaba su nombre original, Jardín Obregón, antes de adoptar oficialmente el de Cenea, en honor al libertario Benito Santos Cenea. Muy cerca, entre las calles antiguas, se encontraba Pifas, un sitio entrañable para muchos queretanos que pocos recuerdan hoy, pero que fue un punto de encuentro y referencia en su época. Este fue el Querétaro de nuestros abuelos.
cuando las plazas aún eran el corazón palpitante de la vida social, cuando los edificios lucían con orgullo sus fachadas de cantera, sin cables cruzando su cielo. ¿Qué perdimos en nombre del progreso? ¿Qué podemos recuperar en nombre de la memoria? Este fragmento de tiempo nos recuerda que el pasado no es solo nostalgia, es identidad. El Templo de la Santa Cruz en Querétaro tiene una historia fascinante y muy significativa para la ciudad. El convento y el templo actuales fueron a construirse en 1654 por los frailes franciscanos, aunque ya existía en el lugar una ermita desde 1531, construida poco después de la supuesta aparición milagrosa de una cruz durante la batalla entre los conquistadores españoles y los pueblos chichimecas. El sitio fue uno de los primeros centros franciscanos en el norte de la Nueva España y posteriormente sede del Colegio Apostólico de Propaganda Fide, fundado en 1683, desde donde salieron misioneros a evangelizar el norte del país, California, Texas y más allá. La cruz de piedra ubicada en el atrio, que supuestamente brota espinas de madera, es parte de la leyenda fundacional del templo y la ciudad misma. Así que, aunque la estructura principal del templo y convento se erigió en el siglo XVII desde 1654, el lugar como punto sagrado e histórico se remonta a la década de 1530, poco después de la fundación de Santiago de Querétaro. La cruz da espinas. En el atrio del templo hay una cruz de madera de la que, según la tradición, brotan espinas naturales. Lo curioso es que estas espinas tienen forma de cruz y por siglos se ha considerado milagrosa. Los frailes solían regalarlas como reliquia. Una aparición milagrosa en el sitio del templo está vinculado a la batalla del 25 de julio de 1531 entre españoles y otomíes contra los chichimecas. Según la leyenda, apareció una cruz luminosa en el cielo durante la batalla, lo que causó la rendición de los indígenas. Por eso este lugar fue considerado sagrado. Este lugar fue la cuna de misiones franciscanas. Aquí se fundó el Colegio de Propaganda Fide de Querétaro en 1683, una de las instituciones misioneras más importantes de América. De aquí partieron frailes a evangelizar regiones como Sonora, Chihuahua, California, hasta incluso Texas y más allá. Maximiliano de Habsburgo preso. El convento fue utilizado como prisión durante la intervención francesa. En 1867 el emperador Maximiliano fue encarcelado brevemente aquí antes de ser llevado al Cerro de las Campanas para su fusilamiento. Arquitectura sobria pero poderosa, aunque su fachada no es tan ornamentada como otras iglesias barrocas, su interior sobrio y majestuoso junto con amplios patios y escalinatas reflejan el estilo austero franciscano. Además conserva detalles originales del siglo XVII. Túneles y secretos. Como muchos edificios antiguos de Querétaro, se dice que el convento tiene túneles subterráneos que lo conectan con otros templos y edificios del centro histórico. Aunque en su mayoría están sellados, han alimentado la imaginación popular por generaciones. Una escuela y observatorio astronómico. Durante el siglo XIX el convento también funcionó como institución educativa y llegó a albergar un pequeño observatorio astronómico, un dato poco conocido que demuestra su rol científico y cultural. Querétaro, en 1910. La vista olvidada desde San Agustín. Una fotografía rara. Un ángulo imposible hoy. Estamos en el año 1910. Asomados desde lo alto del templo de San Agustín, observando una ciudad muy distinta. Frente a nosotros, desde un encuadre que hoy resulta casi inaccesible, se levanta imponente la iglesia de Santo Domingo, acompañada a la distancia por las torres inconfundibles de Santa Rosa de Viterbo, un Querétaro que todavía era un pueblo,
pero con alma de ciudad eterna. La iglesia de Santo Domingo, construida a finales del siglo XVII por la Orden Dominica, fue por década uno de los centros religiosos y sociales más importantes de la ciudad. Su fachada sobria y elegante contrasta con la riqueza de su interior, donde retablos dorados y arte sacro relatan silenciosamente la historia de una fe colonial que dejó huella. Hoy en día resulta casi imposible replicar este encuadre. ¿Quién podría asomarse ahora desde lo alto del antiguo convento agustino y ver Querétaro como lo vio aquel fotógrafo anónimo hace más de un siglo? En esa época las calles aún eran de tierra, los tejados de barro dominaban el horizonte y la ciudad apenas comenzaba a sentir la sacudida del siglo XX. Cuando Querétaro tenía tranvías y el tren aún pasaba por los arcos, una época en la que la ciudad se movía a otro ritmo y cada calle tenía su historia. Estas imágenes son una ventana al alma de nuestro pasado. ¿Te imaginas vivir en ese Querétaro? ¿Sabías que alguna vez hubo tranvías en Querétaro y el tren cruzaba justo por los arcos? Sí, como lo escuchas. Estas fotos son una joya que nos transportan a ese pasado que pocos conocen. ¿Tus abuelos lo vivieron? Cuéntanos. Imagínate un Querétaro con calles empedradas, donde el sonido del tranvía marcaba el ritmo de la jornada. El tranvía jalado por mulas en sus primeros años y luego eléctrico. Recorría las avenidas principales llevando a trabajadores, familias y estudiantes, mientras los niños corrían a su lado saludando a los pasajeros. Las señoras solían salir a barrer al frente de sus casas al amanecer. Los mercados olían a pan recién horneado y flores frescas. Todos se conocían y las puertas solían estar entreabiertas. El tren majestuoso pasando junto a los arcos, con su silbido característico interrumpiendo por un momento la calma de la ciudad. Su paso era un espectáculo. Muchos vecinos se asomaban solo para verlo pasar, para soñar con los lugares lejanos que unía. Transportaba mercancías, cartas, ilusiones y despedidas. Había menos ruido artificial, menos prisa. Se caminaba más, se conversaba más. Noches estrelladas con faroles de luz cálida y serenatas ocasionales. La radio era el centro del hogar y el cine una novedad emocionante. Querétaro era una ciudad pequeña pero con alma grande. Sus monumentos, sus calles coloniales y sus costumbres eran parte de la vida diaria, no solo patrimonio turístico. Vivir aquí era pertenecer a un lugar donde la historia aún no se había cubierto de concreto ni de olvido. En el año de 1848, el gobernador del estado compró la huerta del convento de San Antonio y construyó allí un mercado público. El convento de San Antonio, con su amplia huerta en pleno centro de la ciudad, fue por siglos un espacio silencioso lleno de árboles, muros altos y oración. Pero a mediados del siglo XIX, en plena época liberal, el gobierno estatal adquirió el terreno con un objetivo claro: construir un mercado público. Querétaro crecía y la necesidad de espacios comerciales superaban las viejas estructuras coloniales. El mercado fue erigido con pérgolas que se extendían sobre ambas calles, un conjunto armónico y funcional para el comercio. Pero esa transformación tuvo un costo. La fuente de Neptuno, que había sido uno de los adornos urbanos más bellos de la ciudad, fue desmantelada parcialmente. Sus colaterales, las figuras decorativas que acompañaban al dios del mar, fueron retiradas para dar paso al nuevo orden urbano. La fotografía que hoy presento fue tomada poco antes de que todo cambiara nuevamente. En 1909, apenas 6 décadas después de su construcción, el mercado fue desmantelado por completo. La fuente ya no estaba, las pérgolas desaparecieron y en su lugar comenzaron nuevos trazos de la ciudad. ¿Dónde quedó la fuente de Neptuno?
¿Qué pasó con los colaterales? Algunos fragmentos sobrevivieron y fueron reubicados, otros se perdieron para siempre.